Bueno chicos, me presento, mi nombre es Daniel Aracena, del área de gestión del cambio de Gigabytes, y quien los va a acompañar el día de hoy en esta presentación donde vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a hablar un poquito de nuestro Google Drive para que los que no conocen mucho esta herramienta conozcan un poco más para qué es lo que sirve, qué es lo que hace, y los que ya la conocen también puedan enterarse quizá de algunas cosas adicionales que se pueden hacer dentro de nuestro Google Drive, algunas condiciones o cosas entretenidas. ¿Ya? Durante esta presentación la voy a hacer, por así decirlo, sin interrupciones, pero si tienen alguna duda, al final de la sesión vamos a dejar unos 15 minutitos para que podamos conversar, me puedan hacer consultas, así que las pueden ir dejando sus consultas mientras tanto en el chat o pueden guardarlas para que después cuando conversemos las puedan hacer en vivo. Prefiero eso en todo caso, porque podamos conversar y vernos las caras y no me siento tan solito. ¿Ya? Entonces, voy a presentarles mi pantalla ahora. Vamos a presentar una pestañita. Ya. Y iniciar la presentación. Ok, entonces vamos a revisar el día de hoy qué es lo que es nuestro Google Drive y qué es lo que podemos hacer. ¿Ok? Primero, para entender un poquito cuáles son los conceptos detrás de Google Drive y entender también los conceptos de Google, los que quiere proponernos como herramientas de trabajo, Google divide sus herramientas en dos tipos de herramientas. Primero, las que corresponden a las herramientas que Google llama las herramientas de comunicación, que son nuestro Gmail, el mismo Google Meet que estamos ocupando ahora, Google Chat, calendario de Google. Y las herramientas de colaboración, que tal como su nombre dice, son las que nos van a permitir colaborar, trabajar en equipo, compartir archivos, seleccionar permisos, enviarnos comentarios, colaborar al mismo tiempo en un archivo, etc. ¿Ya? Ahora, para los que todavía no han ido como comprendiendo mucho los cambios que está haciendo Google, Google ya a mediados del año pasado ya comenzó a hacer este cambio del término G Suite hacia Google Workspace, ¿ya? Donde cambió también el icono que teníamos en nuestro, de hecho vamos a poner ahí el puntero, el icono que teníamos de nuestro Drive a un nuevo icono. Ahora, ojo que estos cambios no es solamente un cambio de nombre, ya porque muchos han esperado y han dicho, oye, pero ¿qué es lo que cambia ahora con Google Workspace? Los cambios Google los comenzó a hacer desde mediados o un poco antes del año pasado y han ido siendo paulatinos hasta llegar al punto en el que están ahora, que faltan ya muy poquitos, que algunos los vamos a revisar, los que se vienen, al menos para Google Drive. Ya, la idea de Google fue que este cambio que se hiciera de G Suite a Workspace no fuera de un día para otro. Por eso hemos visto que han habido tantas mejoras en nuestro Google Drive, en nuestro Google Meet, cosas que se pueden hacer en Gmail, y todas han sido muy paulatinas. Fueron durante mediados del año pasado, incluso ahora durante comienzos de este, que se han ido activando de a poquito. Justamente para los que somos usuarios de herramientas de Google, no fuera de un día para otro que nos encontráramos con todo nuevo. ¿Ya? Esa es la mecánica. Ahora, ¿qué novedades ha incorporado? Muchas de estas llamamos novedades, pero hay algunas que ya tienen su tiempo andando. Pero ¿cuáles son parte de estas novedades que se incorporan junto con este tema de Workspace en nuestro Google Drive? Algunas muy sencillas, como por ejemplo la de poder crear accesos directos dentro de nuestro Google Drive para poder acceder mejor a nuestra información. Mejoras en Google Sites. No olvidemos que nuestro Google Drive no trabaja por sí solo. Es el líder de las herramientas de colaboración de Google, que incorporan eh, nuestros documentos de Google, hojas de cálculo de Google, presentaciones, también nuestros Google Sites, Google Forms, etcétera. Todos ellos se almacenan en nuestro Drive y trabajan directamente con él. Entonces, las mejoras dentro de ese tipo de archivos son mejoras también de Google Drive. Y las mejoras de Google Sites han sido con esta nueva forma de visualizarlo, que nos permite insertar más tipos de contenido, modifica también las opciones visuales que tenemos de incorporar a nuestro Google Site, que antes eran un poquito más limitadas con la versión anterior, con la llamada versión antigua de Google Sites. También, y algo muy importante para los que no lo sabían y ya, por ejemplo, manejan sus cuentas de Workspace o de G Suite, si es que lo conocían anteriormente, ahora en las unidades compartidas, que son estas unidades de trabajo que nos permiten trabajar colaborativamente en la empresa, ahora se pueden segmentar también permisos por carpetas, algo que hasta hace octubre más o menos del año pasado no se podía hacer. Entonces, por ejemplo, si yo en mi empresa quería dejar una unidad compartida para un equipo de trabajo, por ejemplo, para el área de finanzas de mi empresa, y yo dentro del área de finanzas
quería crear diferentes carpetas con diferentes permisos, porque quería armar el equipo de trabajo y armar, por así decirlo, como un organigrama de diferentes permisos dentro. Eso no se podía hacer. Y yo estaba obligado, si es que quería crear, por así decirlo, una carpeta nueva con permisos distintos, tenía que crear otra unidad compartida. No tenía otra opción. Ahora nuestro Google Drive incorpora ya esta opción de yo poder ver permisos por carpeta. Entonces podría tener una unidad compartida con permiso para 10 personas, dentro tener una carpeta con permiso para 12 personas, dos adicionales, otra carpeta con 30 personas con diferentes permisos, ¿ya? Y así puedo ir segmentando y armándome como este árbol de permisos dentro de una unidad compartida, apoyándome con las carpetas, algo que no se podía hacer antes. También tenemos nuevas opciones, estas opciones más que nada visuales, respecto a el guardado de documentos y el trabajo sin conexión. Recordemos que la opción del guardado automático y que dentro de Google no se pierda absolutamente nada de lo que hagamos, todo se guarda automáticamente, es uno de los grandes pluses que tenemos. Pero muchos usuarios ni siquiera saben muy bien que eso sucede. Pero ahora cuando nosotros estamos trabajando en nuestros documentos, hojas de cálculo, presentaciones, o incluso dentro de ofimáticas de Microsoft que tengamos en nuestro Drive, vamos a ver un iconito arriba del nombre del documento. Cada cambio que hagamos, vamos a ver que aparece guardándose en nuestro Drive. Nos va a avisar que se están haciendo estas guardadas de información. Gracias a eso, en nuestro Google Drive nos olvidamos del problema de que se me cerró el computador, cerré la ventana sin querer, no guardé los cambios, porque nuestro Google Drive se guarda absolutamente todo, a no ser de que nosotros derechamente lo borremos. Y finalmente, también tenemos un aviso sobre el trabajo sin conexión. ¿Ya? Para los que no conozcan trabajo sin conexión es una herramienta muy importante pensando que Google Drive trabaja en la nube. Perfecto, súper lindo trabajar en la nube. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo una persona que está, por ejemplo, conectada en terreno a su computador y está conectada a un internet súper malo que le llega cada 5 minutos, se le cae cada 10, etcétera? Si yo no tuviera en mi Google Drive o en un gestor de la nube el trabajo sin conexión, cada vez que mi trabajador esté ahí actualizando la página para poder trabajar, le va a salir el cartel de que no tiene conexión a internet. Y hasta ahí nomás llegó. Y va a tener que esperar a tener internet para que se le vuelva a actualizar y volver a trabajar. El trabajo sin conexión de Google Drive me permite que eso no pase, porque automáticamente mi Drive va guardando copias de archivos dentro de mi computador, copias temporales, lo que permite que si, por ejemplo, yo estoy en mi computador y el internet se me cortó por 5 minutos, qué sé yo, me bajó la conexión, yo la verdad es que ni siquiera me voy a dar cuenta. Voy a seguir trabajando en mis archivos y cuando vuelva a tener conexión mi dispositivo, solito mi Google Drive va a guardar todos los cambios que yo haya hecho, pero no me interrumpió mi trabajo y me permitió trabajar de forma fluida. Esa opción muy importante de cara a trabajadores que están en terreno. Y ahora ya Google Drive también lo incorpora y tenemos un aviso de que archivos están bajo esta modalidad sin conexión. Ahora, tenemos también mejora en la edición de documentos de Office. Yo les había mencionado recién que nuestro Google Drive está capacitado para que si ustedes incorporan archivos de ofimática de Microsoft, también los puedan trabajar en su Google Drive, sin necesidad de convertirlos, los trabajan directamente ahí. Las mejoras de qué es lo que se puede hacer dentro de dentro como de este entorno Google, para poder trabajar ofimáticas de Microsoft, es algo que está en constante mejora. Y hay nuevas adiciones constantemente. Por ejemplo, hasta hace poquito Google ya incorporó un complemento de Google Drive para poder hacer transformación de macros, de ofimáticas de Microsoft a ofimáticas de Google. Eso es algo que está en constante crecimiento, esta comunicación entre Office o sea, entre Microsoft Office y la ofimática de Google. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los aspectos clave de nuestro Google Drive? Son cuatro. El primero, y tal como ya hemos mencionado y ustedes entiendan del concepto de Google, es el trabajo en la nube, ¿ya? Pero esto, ojo que va un poquito más allá en nuestro Google Drive que sencillamente tener este concepto de la nube, ¿ya? Porque la verdad, para almacenar cosas en la nube tenemos un montón de herramientas disponibles para sencillamente tener una caja en la nube donde yo voy tirando mis cosas. Google Drive va un poquito más allá. Google Drive lo que busca es que finalmente ustedes como usuarios puedan tener su escritorio dentro de la nube. Por eso tenemos, por ejemplo, la opción de trabajar ofimáticas de Microsoft directamente en su Drive, sin que la tengan que descargar.
Y así también, por ejemplo, si es que ustedes empiezan a subir archivos, que quizá nuestro Google Drive no lo soporte, por ejemplo, algún tipo de archivo comprimido o alguna imagen en algún formato particular, cuando ustedes las intenten abrir desde su Google Drive, solito Google Drive les va a ofrecer, dentro de los complementos que tienen disponibles, que se instalan dentro de su cuenta, les va a ofrecer la opción de instalar algún complemento que les permita abrir ese documento que están buscando. De esa forma, su Google Drive se va a ir adaptando a su trabajo. Y después de un tiempo, cuando ustedes ya estén, por ejemplo, un año ocupando su Google Drive, el Google Drive de ustedes va a ser totalmente diferente al de cualquier otra persona, porque ya se fue nutriendo con diferentes aplicaciones que ustedes fueron seleccionando y les permitían a ustedes trabajar. Entonces, ese concepto de que su Google Drive se vuelva su escritorio y ustedes trabajen directamente en la nube es lo que diferencia un poco la nube de Google de otros servicios que sencillamente les proveen herramientas de almacenar. Nada más, no va mucho más allá que eso. ¿Cuál es el otro aspecto clave de nuestro Google Drive? La colaboración, que tal como su nombre dice, nos va a permitir trabajar en equipo con personas de nuestra organización o incluso externos, para poder trabajar, por ejemplo, al mismo tiempo un archivo, les va a permitir modificar permisos también, porque, ojo, la colaboración suena súper lindo, pero también, ojo, que está medida también, no es como llegar y compartir con todos, porque hay temas de seguridad, que ya vamos a ver, que se vuelven sensibles cuando hablamos de una colaboración muy abierta. Google tiene un equilibrio súper bueno entre lo que es esta colaboración y apertura a que todos podamos trabajar juntos versus seguridad. Nuestro otro plus es la accesibilidad, que viene también un poquito de la mano de lo que yo les mencioné del trabajo sin conexión, porque con nuestro Google Drive vamos a poder trabajar en él incluso cuando tengamos mala conexión de Internet. Vamos a poder abrir nuestro Google Drive desde nuestros dispositivos móviles, desde tablet, eh, y como vamos a estar trabajando en nuestra cuenta, vamos a poder trabajar de cualquier computador. O sea, yo me voy a llevar mi escritorio de trabajo a todas partes donde vaya mi nombre de usuario y mi clave, porque yo sencillamente necesito un computador, ingreso mi usuario y mi clave y tengo toda mi información de trabajo ahí. Ya no estoy anclado a tener que andar con mi computador para todas partes. Solo necesito que haya uno. O incluso puedo trabajar desde mi celular, que de hecho las cosas que se pueden hacer desde un dispositivo móvil son prácticamente las mismas que se pueden hacer de un computador, con más que nada las limitancias del dedo, que no es tan sencillo manejar las cosas con un dedo que con un mouse. Y en cuanto a la seguridad, ya vimos que podemos colaborar, compartir con personas, pero ese concepto muchas veces choca con lo que puede ser la seguridad. En el caso de Google, ya vamos a ver algunos aspectos sobre eso, no queda nada al azar. Así que tranquilos, en el aspecto de seguridad, el único lugar en el que podríamos tener alguna brecha es derechamente si cometemos un error, o sea, si compartimos erróneamente un documento con alguien que no debíamos. La seguridad de Google actualmente no está muy entredicho que digamos. O sea, hemos estado en un año de pandemia en el cual han habido muchas noticias sobre sistemas informáticos o proveedores de servicios que se han caído y han tenido algunos problemas, y la verdad es que Google ha estado extremadamente estable. Sin ir más lejos, hasta hace unas semanas, y que eso salió en las noticias, Google se cayó como por 30 minutos, y que se cayó YouTube, etcétera. Pero imagínense, Google se cayó por 30 minutos y fue noticia mundial. Hay otros servicios que se caen 2 horas al mes, 1 hora a la semana, y es normal, ya ni siquiera es digno de salir en la noticia. En el caso de Google, solo 30 minutos dio para que fuera una cobertura mediática gigantesca, porque es muy extraño. Google es muy raro que se caiga en sus servicios. ¿Ya? Y aún así, en ese momento, en esa pequeña caída, no hubo ninguna brecha de seguridad. Fue solamente un tema de servicio. Ahora, ya entendiendo un poco bien cómo funciona Google y cómo de cara a nuestro Google Drive, vamos a ver un poquito qué es lo que podemos hacer propiamente tal con nuestros archivos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer en cuanto a este concepto de colaboración, de trabajar en equipo, trabajar en línea, eh, eh, al mismo tiempo con nuestros equipos de trabajo? Primero, vamos a poder trabajar con nuestros documentos de Google, atención, también con Ofimática de Microsoft, también vamos a tener ciertos aspectos de colaboración, ya vamos a mencionar un poquito de eso. Vamos a poder trabajar con nuestras hojas de cálculo y también con nuestras presentaciones de Google. Hasta ahí eso es como relativamente común y sabemos que existe, que son los símiles de Word, Excel y PowerPoint que tiene Google. Sabemos que se pueden hacer colaborativos, etc. Pero adicionalmente las herramientas de colaboración de Google van un poco más allá. Tenemos también la opción de crear formularios en Google,
que se pueden hacer cosas muy potentes cuando unimos los formularios con las hojas de cálculo. Tenemos también la opción de crear sitios en Google y también son colaborativos. Podemos empezar a crear una página y compartirla con diferentes personas para que la trabajemos al mismo tiempo. Y podemos encontrar también cosas menos conocidas, como por ejemplo nuestra pizarra de Google Jamboard, como lo que yo tengo aquí atrásito, que ahora actualmente se incorpora también en Google Meet, así que ahora es un poco más conocido. La pizarra de Jamboard me permite tener pizarras colaborativas donde podemos literalmente rayar, incorporar post-it, insertar imágenes y trabajar e ir escribiendo colaborativamente en una pizarra, tal como haríamos en una pizarra real. También podemos crear dibujos dentro de nuestro Drive e incorporarlos de forma colaborativa. Y también tenemos, y eso no es muy conocido, mapas colaborativos. Todos sabemos que tenemos la aplicación de Google Maps en nuestros dispositivos móviles, que es muy popular y muy usada, pero también tenemos la opción de crear mapas personalizados en Google My Maps, y esos también son mapas colaborativos. Yo podría crear un mapa y, por ejemplo, ponerle un iconito a mi casa y poner una rayita con una indicación de qué pasos seguir para llegar a mi casa, o destacar edificios, etcétera. Y esos mapas yo los puedo editar y compartirlos para que otros los trabajen y puedan generar mayor interacción con un mapa particular. ¿Ya? Esa es parte de las cosas no muy conocidas, pero que también son parte de toda la colaboración que tiene Google. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer cuando colaboramos, cuando compartimos, cuando presionamos este botoncito que tenemos dentro de nuestro Drive de compartir, que es la columna vertebral de todo Google Drive? Cuando nosotros compartimos a través de nuestro Google Drive, vamos a poder compartir primero que todo con otras cuentas de Google, no solamente con las de nuestra organización. Vamos a poder seleccionar dar permisos de edición, comentarios o lectura, que de edición me brinda permisos a mí, si me están invitando, para poder trabajar en ese archivo y modificarlo y trabajar colaborativamente. También tenemos la opción de generar archivos con permisos de comentarios, que no tienen permisos de edición, pero pueden generar pequeños comentarios dentro de un documento, de un archivo colaborativo, o derechamente permisos de lectura, para que únicamente puedan abrir, ver el archivo y no modificar nada, ni generar comentarios, ni mucho menos eliminar, por ejemplo. Pero en cuanto a permisos, podemos ir también un poquito más allá, porque nuestros editores, por ejemplo, ellos también pueden compartir un documento. Yo también puedo seleccionar esos permisos. Entonces yo podría darle permisos de edición a alguien dentro de mi documento de Google Drive, pero no darles permisos para que compartan. Es decir, perfecto, vamos a trabajar colaborativamente, pero el único que comparte soy yo. Entonces yo a ti como editor no te voy a dar esos permisos. Adicionalmente, también podemos controlar los permisos de lectores y comentaristas. ¿Por qué? Porque nuestros comentaristas y lectores, a pesar de que no pueden trabajar en los archivos, igual pueden sacar copias, igual pueden descargar los documentos y también los pueden imprimir. Entonces, si yo digo, ya, eso yo no quiero que pase, este permiso, yo quiero dar permiso de lectura y fin, nada más, no quiero que puedan sacar información ni nada. Yo también puedo controlar los permisos de esas personas para que no puedan imprimir, no puedan descargar y no puedan crear copias. De esa forma condiciono un documento muy importante y muy confidencial para que si yo lo comparto con alguien, su única opción de sacar información sea sacarle foto a la pantalla. No tengo otra chance de hacerlo. ¿Ya? Y también puedo ceder propiedades de archivos en el caso de que, por ejemplo, si yo tengo un archivo que me ocupa mucho espacio en mi Drive o sencillamente yo no lo quiero en mi Google Drive, puedo trabajarlo y cederle la propiedad a otro usuario de mi organización o a quien sea para que ese archivo se vaya a ocupar espacio en el Drive de esa persona. Yo le cedo la propiedad. Eso también lo podemos hacer. Si se fijan, y ya que estábamos hablando del tema de la seguridad antes, todas las opciones que podamos tener, por así decirlo, de cometer errores o de que algún permiso no funcione, yo no quiera que suceda alguna cosa particular, lo podemos controlar de acá. De hecho, por ejemplo, en las hojas de cálculo podemos ir un poquito más allá y podemos seleccionar hasta permisos por rangos, o sea, proteger una fila, una columna, datos particulares para que otros usuarios con los cuales yo lo comparto el archivo no puedan modificar eso o incluso verlo. ¿Ya? Podemos también compartir mediante vínculos limitados, o sea, yo puedo hacer algo muy popular que es, por ejemplo, en un correo, incorporar un vínculo y decir, haz clic aquí para abrir este archivo. Y yo incorporo un vínculo nomás, para que accedan directamente. Puedo incorporar estos vínculos, pero yo puedo seleccionar sus permisos si es que los dejo como vínculos limitados o como vínculos públicos. Cuando hablamos de compartir con vínculos, ahí a muchos les saltan los switch y dicen,
Ya, pero es que no me hace sentido, es demasiado inseguro que si yo comparto un vínculo, alguien le haga clic y lo abra. ¿Qué pasa si reenvía ese correo? O se lo reenvía a 1000 personas. ¿Todos van a poder abrir ese vínculo? No se preocupen que también cuando compartimos mediante vínculos, también podemos limitar los permisos ahí, para nosotros seleccionar quiénes pueden abrir ese vínculo. ¿Ya? Así que está todo bajo control. Disculpa, volver a iniciar presentación. Ahí. Ahí. Y finalmente vamos a poder también mover nuestros archivos a las unidades compartidas. Las unidades compartidas, que las vamos a ver a continuación, son una herramienta extremadamente potente para las organizaciones. Las unidades compartidas van a ser espacios de almacenamiento que nuestra empresa va a poder crear para nosotros para trabajar en equipo o sencillamente almacenar información. Las unidades compartidas no se encuentran alojadas en los drives de los usuarios, sino que son de la empresa. Entonces yo podría crear una unidad compartida, por ejemplo, para un equipo de finanzas, incorporar a todos los miembros de ese equipo y crearles su unidad compartida y decirles, perfecto, ustedes ahora que van a trabajar en Drive, trabajen en la unidad compartida. Ellos trabajan en los archivos, empiezan a editar cosas y el día de mañana, si es que el equipo se modifica o, por ejemplo, una persona se va o asciende, etcétera, toda la información de esa persona está protegida en la unidad compartida. Yo ahí me olvido de decirle, oye, ya que te vas, acuérdate de transferirme los archivos que tenías a las diferentes áreas. O yo mismo como administrador de Google quizá decir, ya, voy a tomar toda la información del drive de esta persona y se la voy a trasladar a otro. Con las unidades compartidas nos evitamos eso, porque centralizamos por equipos de trabajo toda la información que ellos van a estar utilizando y las dejamos en un lugar colaborativo para ellos, donde solamente acceden ellos, pero en un espacio de almacenamiento de mi empresa. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que me van a permitir las unidades compartidas? Primero que todo, almacenar información. ¿Ya? Esto es muy importante también de cara, por ejemplo, a usuarios que tenemos con almacenamiento en Drive limitado. Por ejemplo, que tengan 30 gigas, por ponerles un ejemplo, y la verdad es que sus perfiles de cargo ameritan que ellos trabajen mucho más que 30 gigas. Las unidades compartidas nos vienen a salvar acá, porque yo puedo crear una unidad compartida para que esa persona trabaje ahí y ya no necesita almacenar nada en su Drive. Todo lo que sea relativo a su trabajo lo almacena en la unidad compartida y de ahí del límite se olvida y trabaja ahí directamente y no tiene problemas de tamaño de archivos. También vamos a poder centralizar los permisos de archivos, porque cuando yo creo una unidad compartida, a la unidad compartida le voy a dar una cierta cantidad de permisos, ¿ya? Y cuando archivos se muevan a la unidad compartida, automáticamente van a tener esos permisos y esos van a ser su base para empezar a trabajar. Entonces yo ahí la verdad es que cuando empiezo a compartir archivos, me olvido de tener que estar diciendo, este archivo lo voy a compartir a finanzas. Veamos, el gerente de finanzas se llama tanto, ya, vamos a incorporarlo ahí. El asistente se llama tanto, incorporemos. Nos olvidamos, sencillamente muevo el archivo a la unidad compartida del área de finanzas y yo sé que automáticamente está compartido con todos los miembros de esa unidad. ¿Ya? Entonces eso nos va a permitir centralizar estos permisos de archivo y trabajarlos de mejor forma. Nos va a permitir comunicación directa entre equipos, porque ya vimos que nuestros Drive iban a ser como nuestro escritorio personal, que lo íbamos a llevar a todas partes. Nuestra unidad compartida va a ser nuestro escritorio de equipo, como nuestra mesa de trabajo, donde vamos a tener todos los archivos que vamos a necesitar para nuestro equipo. Entonces, nuestra unidad compartida también nos va a permitir comunicarnos directamente entre equipos y poder segmentarlos bien. También vamos a prevenir la pérdida de información, que es lo que les mencionaba recién. Ya con las unidades compartidas nos olvidamos de esto de, oye, por favor, acuérdate de enviarle estos archivos que tú tenías a tal persona, cede de la propiedad a esta otra, transfiérele a este otro. Nos olvidamos porque ya estamos seguros de que toda la información está en la unidad compartida de los equipos de trabajo. También las unidades compartidas nos brindan permisos de colaboradores también. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Que vamos a poder tener unidades compartidas donde va a haber miembros que solo van a poder entrar a ver o hacer comentarios. Nada más. No van a tener opciones de edición ni de trabajo. Solo van a poder tener como un rol de control o de visualizador. ¿Ya? Entonces, si se fijan, las unidades compartidas nos brindan una herramienta adicional para poder gestionar nuestra información y también gestionar equipos. Más allá de nuestro Drive, las unidades compartidas nos permiten gestionar equipos.
Ahora, ¿qué es lo que puedo almacenar en Drive? Y aquí atención, porque aquí nos vamos a poner como un poquito más técnicos con ciertos alcances que tiene Google Drive de qué es lo que vamos a poder hacer. ¿Ya? Aquí nos vamos a poner, por así decirlo, nos vamos a poner fomes. ¿Ya? Primero, ¿qué cosas no puedo almacenar en mi Drive? Atención que en cuanto a los documentos, podemos almacenar hasta 1.02 millones de caracteres. ¿Ya? Si convertimos un documento de texto, por ejemplo, un archivo de Word, a documentos de Google, no puede superar los 50 megabytes. ¿Ya? Es raro que tengamos un documento, por ejemplo, de Word que pese más de 50 megabytes. Pero eventualmente si lo encontramos, atención que ahí vamos a tener un tema para transformarlo. Tendríamos que dividir ese archivo en archivos más pequeños para poder convertirlo. ¿Ya? En el caso de nuestras hojas de cálculo, su límite son hasta 5 millones de celdas o 18.278 columnas, que es equivalente a que lleguen hasta la columna triple Z. Y en hojas de cálculo creadas, en hojas de cálculo de Google que se hayan convertido a este formato. ¿Ya? Desde Excel, básicamente. Y en presentaciones podemos soportar hasta 100 megabytes en presentaciones que se han convertido al formato de presentaciones de Google. Ya no podemos convertir una presentación más pesada. Aquí atención con esto de los pesos, porque algunos pueden decir, ya, perfecto, pero ¿y cómo funcionan los pesos de los archivos de Google cuando yo los transformo? Atención que ahí viene también uno de los pluses de las ofimáticas de Google. Porque hasta aquí muchos me pueden decir, como yo les mencioné que teníamos ofimática directamente en el Drive, me pueden decir, perfecto, entonces según lo que tú dijiste, ¿para qué quiero convertir ofimática de Google si es que me estás diciendo que en mi Drive puedo trabajar directamente con ofimática de Microsoft? Perfecto, es totalmente válido. Pero hay un pequeño plus que vamos a tener al convertir ofimática de Google, y es en cuanto al almacenamiento. Nuestra ofimática de Google, hojas de cálculo, presentaciones y documentos, no ocupan almacenamiento en nuestro Google Drive. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando yo tenía una presentación, por ejemplo, en PowerPoint que pesaba 60 megabytes? ¿Ya? Porque tenía videos, fotos, etcétera, hartas cositas insertadas. ¿Qué pasa cuando yo se la quería compartir a un cliente? Claro, quizá tenía que convertirlo a un PDF para que quedara más liviana, porque no puedo compartirle 60 megabytes a un cliente. En el caso de nuestras presentaciones, cuando yo la convierto, como estamos trabajando en la nube, yo ya no tengo ese límite. Entonces yo puedo compartir una presentación con otra persona y esa presentación puede tener imágenes, videos conectados a YouTube, por ejemplo, animaciones en GIF, etcétera, y no va a tener peso. Entonces yo sencillamente comparto un vínculo y ese cliente al que yo le comparto la presentación va a poder hacerle clic, abrirlo y no va a tener esa limitancia de que va a tener que descargar el archivo para verlo, porque lo va a estar viendo en línea. ¿Ya? Y adicionalmente a esto, o para el otro punto adicional, es que muchas de las cosas que mencionamos en cuanto a los permisos que yo puedo dar dentro de un archivo, les mencioné de hecho que en las hojas de cálculo puedo proteger rangos, etcétera, podemos seleccionar cómo nos notifica cambios un documento de Google. Algunas de esas funciones adicionales de colaboración las perdemos cuando trabajamos en ofimática de Microsoft. Entonces, ¿cuáles serían los motivos, como en resumen, por los cuales querríamos transformar la información? Primero, almacenamiento y segundo, colaboración. Si queremos este concepto de colaboración completo, ahí sí la recomendación es convertir los archivos para tener todas las herramientas de colaboración disponibles. ¿Ya? Ahora, también en cuanto a qué cosas no puedo almacenar, en cuanto a nuestro Google Site también tiene ciertos límites. Podemos incorporar hasta 200.000 caracteres por página. Tendría que ser una página con mucho texto para que superara eso. Hasta 10.000 imágenes por sitio web y hasta 1.000 páginas, ¿ya? Con 10 millones de caracteres como máximo. De todas formas, no sé que si llegáramos a ese límite, nunca he creado una página donde supere las 100 páginas, pero podría ser. Pero esos son los límites que tiene nuestro Google Site. Y no olvidemos que en nuestro Google Site, como vamos a estar, por ejemplo, llamando, si es que queremos incorporar videos, los vamos a estar llamando desde nuestro Google Drive o directamente de YouTube, no vamos a tener este tema de limitancia de tamaños ni nada, porque vamos a estar incorporando contenido en la nube. Entonces no vamos a tener limitantes ahí. Ahora, ¿qué es lo que podemos almacenar dentro de nuestro Google Drive? La verdad es que prácticamente todo. Aquí ese etcétera cubre prácticamente toda la existencia de archivos disponibles para nuestros computadores. En cuanto a multimedia, músicas, videos, fotos. En cuanto a ofimáticas, ofimáticas de Microsoft o bases de datos ya como en CSV u otras. Podemos almacenar también archivos comprimidos.
en los formatos que nosotros queramos también. Podemos almacenar archivos de Adobe también y muchísimas cosas más. Ahora, atención acá porque muchos de estos archivos, de los que aparecen aquí, no, ni tanto tampoco, no los vamos a poder abrir desde nuestro Google Drive directamente. Pero aquí vamos a volver a lo que yo les mencioné al comienzo, que si yo me encuentro, por ejemplo, con un archivo que no puedo abrir dentro de mi Google Drive, cuando yo lo intente hacer, mi Google Drive solito me va a sugerir complementos posibles para yo descargar e instalar en mi Google Drive, atención, no en su computador, sino que en su Drive directamente, para poder gestionar ese archivo. Ya nuestro Google Drive va a tratar de darnos las mayores opciones posibles para que no tengamos que descargar ese archivo para trabajarlo y no tengamos que hacer esto de, perfecto, abro mi Drive, descargo el archivo, lo trabajo, después abro mi Drive, reemplazo el archivo y lo vuelvo a subir. La idea es evitar eso, y es que trabajemos directamente en la nube y para eso su Drive les va a dar las herramientas para eso. Y esos complementos que yo les mencionaba les van a aparecer automáticamente, se les van a sugerir y hay una cantidad de complementos estratosférica para poder abrir diferentes tipos de archivos y hacer diferentes tipos de cosas. Y pueden explorar también para encontrar diferentes funciones que pueden encontrar para los archivos de su Drive o el funcionamiento de su mismo Drive. ¿Ya? Ahora, próximas mejoras en el Drive, ya vimos algunas que están ya listas, como por ejemplo los accesos directos que ya mencionamos, mejoras en sites, los permisos por carpetas en unidades compartidas, las mejoras en el modo sin conexión y mejoras en la edición de documentos de Office, que eso es algo que está en constante mejora. Prácticamente cada mes sale algo nuevo al respecto. Pero adicionalmente ya tenemos mejoras un poco más nuevas, como por ejemplo el uso de nuestra papelera, que la papelera de Google Drive ahora funciona exactamente igual que nuestro correo, que cuando eliminamos un archivo se va a nuestra papelera, permanece ahí 30 días y después se borra automáticamente. Antes nuestro Drive no hacía eso. Cada vez que eliminábamos algo, nosotros teníamos que ir manualmente a borrar a la papelera. Ahora eso ya está superado. También tenemos nuevas opciones que esas deberían llegar pronto, que aquí por ejemplo, aquí está pasando en la animación, que Google ya va a incorporar para poder compartir de mejor forma las audiencias objetivo. ¿Qué es lo que van a permitir las audiencias objetivo? Que yo voy a poder compartir, por ejemplo, dentro de mi organización, algún grupo particular de compañeros de trabajo, que en mi empresa los van a delimitar, por ejemplo, área de comunicaciones, etcétera, pero sin tener que compartir una cuenta particular, sino que yo únicamente selecciono una audiencia con la cual yo quiero compartir este archivo y automáticamente se va a compartir con todos los miembros de esa audiencia objetivo. Esa es una opción que todavía no está lanzada oficialmente, pero es lo que se viene. Y también vamos a tener la opción de crear etiquetas en Google Drive, que también es una opción que viene a futuro, que nos va a permitir organizar nuestra información muy parecido como organizamos nuestros correos. Que en los correos de Gmail tenemos la opción de etiquetas y seleccionar hartas condiciones para poder etiquetar diferentes correos. Y son bien amplias las opciones que tenemos. Actualmente en nuestro Google Drive no tenemos esa opción, solo tenemos la opción de etiquetar algo como destacado o como no. Y podemos también organizarlo en carpetas, pero no tenemos esta opción de etiquetas. Prontamente debería ya incorporar Google Drive las etiquetas para ayudarnos a organizar mejor la información. Entiendo que vamos a almacenar muchísima información en nuestro Google Drive. ¿Ya? Y eso sería lo que repasaríamos el día de hoy para entender estos detalles de qué es lo que vamos a poder hacer dentro de nuestro Google Drive. ¿Okay? No sé si tienen alguna consulta al respecto, si necesitan más información, también ya pueden gestionar alguna reunión de ventas ahí para que ya caben un poquito más en qué cosas se pueden incluir. Pero sobre el funcionamiento, no sé si tienen alguna duda al respecto o sobre otra cosa de Google. Sí, consulta. Sí, dime. Daniel, ¿Sí? Daniel, disculpa, lo que pasa es que no sé si no escuché, porque estaba con intermitencia mi internet, ¿Ya? con respecto al almacenaje de fotos en el Google Drive, ¿cuánto me almacena? O sea, el Google Drive depende de tu cuenta, cuánto puedas almacenar, pero ¿Ya? técnicamente ahora, de hecho, esa fue una renovación. Ahora empieza a ocupar tu Google Fotos, empieza a ocupar el espacio de tu Google Drive. Entonces, si tu Google Drive tiene 30 gigabytes, lo que almacene tu aplicación de Google Fotos, que normalmente funciona con el celular, va a ir a ocupar ese almacenamiento. O sea, Entonces, unos 30 gigas más o menos. la gran mayoría de las cuentas tienen eso. Depende, sí, porque ahora con las cuentas nuevas de Workspace eso se modificó y hay hartos cambios al respecto sobre qué almacenamientos incluyen cada cuenta. ¿Y Pero cómo, ese sería el que tendrías para disponer. ¿Y cómo lo puedo revisar? ¿Cuánto almacenaje tengo?
En tu mismo Drive puedes ir en la ¿Ya? parte de almacenamiento y ahí te ¿Ya? aparece el almacenamiento que tienes de tu Drive, te aparece cuánto tienes ocupado, qué tipos de archivos lo tienen ocupado, etcétera. ¿En el Drive? ¿En qué parte, disculpa? En el Drive, en la parte de abajito donde dice almacenamiento, están todas las etiquetas, donde dice Ah, mi ya. unidad, unidades compartidas. Al final hay una que dice almacenamiento. Perfecto, ya. Súper, te pasaste. Gracias. Ahí, ojo con el tema de almacenamiento, cuando estemos hablando de nuestras cuentas de empresa, ahí la recomendación es que usen las unidades compartidas, ya para que también se olviden un poco de estos límites de tamaño. Entonces, por ejemplo, si tienen fotos del trabajo en su Google Drive, por ejemplo, tienen 5.000 fotos del trabajo en su Drive y les están ocasionando algún tema de espacio, vayan a la unidad compartida de su equipo de trabajo, si no la tienen, soliciten que se las creen y mueven todas las fotos ahí. Y ahí ya se olvidan del tema del almacenamiento. ¿Ya? Ya, ¿hay alguna otra consulta que vi que uno había abierto el... Daniel, una Hola. consulta. Sí, dime. Si uno elimina un archivo de una unidad compartida, ¿ese archivo se va a la bandeja, a mi bandeja personal del Drive o a la Mira, bandeja de la unidad compartida? muy buena pregunta. Para eso les voy a presentar mi pantalla. Ya, ahí está presentando. De hecho, muy buena pregunta. Ya, cuando yo tengo mi Google Drive, perfecto, cuando yo selecciono algo de mi unidad y yo lo elimino, selecciono ahí, botón derecho, eliminar, ahí abajito, ahí, a ocultar. Ese archivo que yo elimine se va a mi papelera. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo los permisos en una unidad compartida para poder borrar? Por ejemplo, vamos a seleccionar esta que está acá. Y yo selecciono eliminar un archivo de acá, de esta unidad compartida. ¿Ya? Si yo selecciono aquí, mover a la papelera, atención que esto después cuando yo lo vaya a ver a mi papelera no va a estar. ¿Ya? Yo voy a decir, ¿a dónde se fue este archivo que yo borré? Atención que cada unidad compartida tiene su papelera particular. Entonces, por ejemplo, yo estando dentro de esta unidad compartida, me voy aquí al nombre de la unidad compartida, y si te fijas, aquí yo puedo acceder a ver la papelera de esta unidad compartida particular. ¿Ya? Atención que la papelera de la unidad compartida va a funcionar exactamente igual que nuestra papelera. Van a permanecer aquí los archivos durante 30 días y después de eso, adiós, se van a eliminar. Pero cada unidad compartida va a tener su papelera particular. ¿Ya? Así que atención con eso. Súper buena pregunta. Ah, y adicionalmente con eso, al igual que en sus cuentas, si ustedes ya tienen cuentas corporativas de Google, recuerden que si es que se elimina definitivamente, por ejemplo, un archivo de Drive o un correo, ustedes tienen 25 días adicionales posterior a ese para comunicarse con los administradores de cuentas de su empresa y recuperar ese archivo. ¿Ya? Así que tienen una segunda oportunidad de recuperar algo que hayan eliminado. Ya, también en las unidades compartidas. Ya, no sé si tienen alguna otra consulta, chicos, algo que acotar, conversar, algo que hayan descubierto. Una consulta, ¿qué recomienda cuando se trabaja con archivos pesados, por ejemplo, archivos de AutoCAD que pesan 30, 40 megas? Para no trabajar directamente desde la nube, ¿es factible usar el file stream o se lo podría hacer de alguna manera editando directamente de la unidad compartida? Mira, en el caso de archivos de ese tipo, si no me equivoco, hay algunos complementos para trabajarlo, pero seamos súper honestos, ese tipo de archivos son tan complejos de abrir incluso para un dispositivo que tenga las capacidades, que ahí la recomendación, al menos de mi parte, sería ahí sí descargar ese archivo, trabajarlo a nivel de PC y luego subirlo. Atención que si ocupas FileStream, ya que perfecto, lo puedes hacer, porque ahí vas a tenerlo en una carpeta, vas a poder trabajarlo y editarlo. Pero ojo con la sincronización, porque nuestro FileStream, cuando yo esté trabajando un archivo que, como tengo FileStream, lo voy a ver que está en mi computador, perfecto, lo voy a trabajar con los programas de mi computador. La sincronización de un archivo tan pesado puede que se tarde un poquito. Entonces, atención cuando yo lo trabaje, lo cierre y de ahí de una u otra forma después verifique si el archivo efectivamente ya se guardó correctamente en mi Drive. ¿Ya? Porque recordemos que cuando trabajamos con FileStream, pasamos por así decirlo con un doble check. Tengo que trabajar en mi computador guardar cambios, luego sincronizar con la nube y ahí guardar en Drive. Entonces a veces en ese proceso, si yo no soy muy pulcro o entiendo bien cómo funciona, puede que después tenga algún problema si es que lo interrumpo. Entonces, más que nada tener como cierto cuidado ahí, si es que ocupas FileStream para utilizarlo. Si no ocupas FileStream, ahí la recomendación más que nada es sacarlo. Sacar un archivo tan complejo de trabajar, trabajarlo en el computador y después subirlo nuevamente.
Y habilitando la opción de trabajar sin conexión en el file stream, ¿podría trabajar mejor o igual la recomendación sería trabajarlo localmente? No, también lo puedes trabajar sin conexión. Hay, igual, tener ojo con el momento en que se hace la sincronización y ojo también cuando guardes archivos como muy pesados, cuando actives el trabajo sin conexión, con la disponibilidad de tu computador para hacerlo. O sea, pues cuando yo activo el trabajo sin conexión del Drive, claro, automáticamente me empieza a guardar archivos que están como en las primeras capas de carpetas dentro de mi computador. ¿Ya? Ese proceso, si son archivos muy pesados, toma un poquito de tiempo. Y ojo que también tiene un tema de con el computador que se encuentra. ¿Ya? Esto no creo que les pase, pero por ejemplo, cuando yo activo el trabajo sin conexión en un computador muy exigido, o sea, por ejemplo, un computador que tiene 500 gigas de memoria y le tengo ocupado 499,9, hay ojo que cuando active el trabajo sin conexión puede que me genere algunos problemas. ¿Ya? Aunque, ojo que si tenemos un computador así de lleno, este sería el mínimo de los problemas que tendríamos. Tendríamos muchísimos problemas, mucho más graves con nuestro computador si lo tuviéramos así de colapsado. ¿Ya? Pero así funcionaría. Gracias. No sé, chicos, si tienen alguna otra consultita, algo que acotar, o saludo, o habilitar las cámaras. Ninguno tiene habilitada la cámara, me siento como solo. Si uno solo habilita la cámara, me siento saludado. Y ni Adolfo la habilita. Ya. Ahí, bien, bien, Margarita. Gracias, Margarita. Habilitaste la cámara para que no me sintiera tan solito. Ya. Entonces, bueno, chicos, de todas formas, esta sesión, gracias a Orlando también, ¿viste? Ahí también activó su cámara. ¿Están desde la casa? ¿O están, quiénes están en la casa o oficina? ¿Casa? En la oficina. Ah, y Oficina. algunos. Oficina. Ya, otros estamos en la casa. Bueno, opciones de trabajo colaborativo que se han incorporado ahora. Bueno, pues chicos, eso sería de si necesitan repasar la información que vimos el día de hoy, esta grabación, o sea, este video se les va a enviar, van a tener acceso a él, así como a otros videos también que hemos generado. Y si necesitan ya más información como en cuanto a precios, si es que, por ejemplo, su organización no tiene algún servicio y necesitan incorporar algún servicio adicional, ahí sí con los precios, ahí yo no soy la persona. Ahí es Adolfo, que está ahí en los controles, en la cuenta de marketing, quien puede ir haciendo estos contactos para ese tipo de consultas. Yo hablo de la parte linda nomás. Yo no hablo de dinero. ¿Ya? Ya pues chicos, entonces muchas gracias por su participación, por sus consultas y nos veríamos quizás en algún otro próximo video o webinar o capacitación. Sí, Dani, efectivamente ya por este mes, ya este es el último webinar con respecto a WordPress. Ya para febrero estaremos preparando los próximos seminarios. Sí nos interesa que contesten los cuestionarios, la encuesta que nosotros enviamos, sobre todo para saber qué temas les gustaría a ustedes conocer para los próximos seminarios y así nosotros preparar nuevos temas. Entonces, allí yo les dejé el link con respecto, creo, a Eduardo, preguntó sobre la grabación. Sí, todos los seminarios los grabamos y los dejamos en nuestro canal de YouTube. En unos minutos yo les estaré enviando la grabación y la encuesta. Muchas gracias a todos por haber participado. Ahí en esas encuestas también pueden profundizar un poquito más si es que, por ejemplo, quisieran que estas presentaciones tuvieran una quizá un poquito más técnica, porque aquí hay un mix de personas que ya trabajan con la herramienta y otros que recién la vienen conociendo. Si necesitan algo quizá como un poquito más avanzado, una demostración más técnica, también lo pueden solicitar. Ya la idea es que vayan respondiendo esas consultas y nutriendo, ya para que vayamos mejorando juntos. Disculpen, llegué un poco tarde, pero efectivamente lo último que comenta Daniel es como lo que yo busco. No sé quién me puede apoyar ahí del área comercial, tal vez, para buscar algo un poco más avanzado. Puedes dejar el correo en el chat, porque no te tengo registrado. Apareces el nombre solamente. Déjame el correo en el chat y yo te envío la grabación y la encuesta. Ya, ¿sí? Impecable. Claro, y además consultarte si pueden apoyar como de alguna manera alguna consultoría o algún levantamiento en esto de la transformación digital para una empresa. Y donde esta herramienta o este Google Workspace apunta fundamentalmente a esto, a la nueva forma de trabajar, esta forma híbrida que va de la mano con la transformación digital. No sé si bueno, de hecho, spoiler alert de lo que se viene, el próximo webinar que estamos preparando es justamente de eso, de los servicios que proveemos y cómo los ayudamos con este tema de la transformación, que sabemos que es algo sensible de cara a una empresa que está transformando sus herramientas completas. El webinar siguiente que ya tendríamos el próximo mes, partiríamos con eso, diciéndole, mira, nosotros hacemos esto, de esta forma lo hacemos y así le aseguramos que sea expedito.
Ya, entonces justamente lo abordamos en un siguiente webinar. Pero como te decía, Claro. Adolfo, si necesitas algo más técnico sobre el funcionamiento de Drive, puede que sea yo mismo no la persona que lo dé, pero se lo puedes consultar a Adolfo ahí con el correo y ahí te contactamos. Vale, Gente, muchas gracias. Ya tengo tu correo y te estaría enviando, al igual que a todos, la grabación, ¿no? y la breve encuesta para los próximos temas. Muchas gracias. Ok. Y gracias también Gracias. por tu seminario. Ya, pues chicos, muchas gracias. Que tengan una muy linda tarde y una muy linda semana. Nos vemos. Cuídense. Gracias, Chao, chao. chao.